El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Dice la Escritura: entonces dijo Elohim, está hablando la pluralidad: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos un retrato que sea una fotografía de nosotros conforme a nuestra semejanza, a nuestra similitud, que sea igual que nosotros, y señoree, someta, domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a hablar de lo que es un Padre terreno y un Padre divino. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios, tu Padre divino, tu Padre celestial? Es la imagen de un Padre que guarda, protege a sus hijos, que les reprende por lo malo, le exhorta a hacer lo bueno, un Padre que pone límites, pero que por sobre todas las cosas perdona nuestros errores y está lleno de amor. En la mente humana, los pensamientos se desarrollan a través de la relación de imágenes. Si uno escucha la palabra perro, ¿qué es lo que viene a la mente? La imagen de un perro. La memoria va a buscar inmediatamente una imagen relacionada con el perro. Y vendrá a la mente ya sea un perro faldero o uno que te mordió o a otro que le tenías miedo. Pero escuchas perro y lo que viene a tu mente es la imagen de un perro. Si escuchas la palabra parrilla, inmediatamente uno ve un churrasco ahí. ¿Se da cuenta cómo funciona la mente? Hemos leído en la palabra que fuimos creados a imagen de Dios. Y bajo este concepto es interesante conocer cómo es la imagen que viene a tu mente cuando te hablan de Dios como tu Padre celestial o tu Padre divino. Viene a la mente el Creador, viene a la mente el temor, el castigo, que no le tienes apego porque piensas que Dios es como tu propio Padre terrenal. Y de alguna manera, uno toma un concepto de Dios en relación al concepto del Padre que cada uno tiene. O según lo que la madre le ha dicho al hijo acerca del Padre. Eso sucede cuando el hijo no conoce a su padre. Entonces la madre puede distorsionar la imagen del Padre hasta dejarlo completamente estrujado en el piso. Así que, pero sin importar el concepto que tengas de Dios, tienes que saber que Él te hizo a su imagen para que tengas relación con Él. Y eso nos afecta en nuestra vida diaria hasta el final de nuestros días. Normalmente para un niño su padre es como un Dios. Es el más fuerte, es el que sabe más y todo lo puede. Por eso es cuando los niños pelean en la calle
el niño dice, voy a llamar a mi padre ahorita para que te pegue, porque piensa que su padre es lo máximo. ¿Es verdad que un niño idolatra a su padre? Es verdad. Y sin embargo el padre tiene defecto. Y cuando uno se da cuenta de los defectos de su padre, ya su imagen no representa correctamente a Dios. Y es ahí donde comienza a marcarse una imagen errónea de Dios, porque lo asocia a la imagen de su propio padre. Y la mente comienza a gestar la imagen de un Dios con errores, con defectos, con tantas fallas que no nos permiten ver sus virtudes. ¿Cómo es Dios para vos? El concepto que tengas de Dios determina tu relación personal con Él. ¿Cómo es o cómo era tu padre terreno? Muchos tienen un mal recuerdo de su padre y otros ni se acuerdan de él para nada. Pero sin importar quién te críe, hay una máxima egipcia que dice que los hijos se parecen a su tiempo a sus padres. ¿Cómo es o cómo era tu papá? Para algunos es como si su padre fuera su enemigo. No pueden ver en ellos una figura protectora, solo ven una figura amenazante, alguien que siempre está ausente, un eterno rival de la madre, o los recuerdos que tienen es de un padre abusador en sus múltiples formas. Y hay familias donde la madre tiene el dominio, el control aún sobre el padre. Es decir, que el padre está en la casa, pero es, como decimos, cero a la izquierda. En estos casos, la madre es padre y es madre, porque el padre solo es un bulto. La madre es la que dice la última palabra. Esas madres se llaman madres dominantes. Enrique Jardiel Poncela, un escritor, dijo: por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. ¿Es verdad esto? ¿Qué tipo de oración puede hacer un hijo que tiene una pobre imagen de su padre? Cuando una persona tiene una pobre imagen de su padre terreno, no va a poder dirigirse a Dios, ni siquiera en oración, porque su padre no decide nada. La que manda en la casa es la madre, y eso se llama matriarcado, por lo tanto tendrá una pobre imagen de Dios como padre. ¿Cómo conocer a Dios como tu padre? Para algunos les es muy difícil acercarse a Dios como padre porque le tienen pánico. Le tienen pánico a sus padres terrenos, le tienen pánico a Dios. Tienen miedo que Dios los castigue como hacía su padre. Para otros también es difícil. ¿Por qué? Porque tenían un padre burlesco, se burlaba de ellos y entonces piensan que cuando vayan también a Dios, Dios se va a burlar de ellos. Para otros, Dios no es más que un mentiroso como tu padre terreno. Piensas que Él te va a defraudar, que su palabra no es verdadera, que no la va a cumplir. Y lo estás encasillando exactamente igual a tu Padre. ¿Cuál es tu imagen del Padre Celestial? ¿Cuál es la imagen que viene a tu mente cuando escuchas la palabra Padre para dirigirte a Dios? ¿Cuántos han escuchado alguna vez en sus casas, tu padre tiene la culpa de que seas como eres? Y la madre grita,
vas a ser un borracho como tu padre. Otras gritan, me divorcié de tu padre porque no servía para nada. Y otras le echan una carga de peso a los hijos diciéndole, por tu culpa nos dejó tu padre. Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? O sea que todos tenemos un Padre divino, un Padre celestial. Y a todos nos creó el mismo Padre divino y celestial. Pero ¿cuántas personas llevan sobre sus hombros una carga pesada que no le corresponde? Y por eso algunos jóvenes viven enojados con su padre, porque el padre también quería que los hijos sean buenas personas, que estudien, que tengan un buen trabajo, y los muchachos no querían estudiar. A veces también los padres empujan a los hijos para adelante y los hijos lo hallan al padre exagerado. Quizás también no te trató tu padre como hubieras deseado. Él puso toda su voluntad para hacer de vos una mejor persona, pero te negaste a recibir los consejos de tu padre por rebelde. Hay gente que dice, yo no voy a ser como mi padre. Y después resulta que son calcados a su padre y a veces hasta peores que su padre. Por eso es que hay muchos consejos en la Escritura. Por ejemplo, Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Otros, al tratar de ser un padre bueno, dejaron de lado el ser buen padre. El buen padre es el que exhorta. El buen padre es el que pone límites. El buen padre es el que sabe aconsejar. Otros padres fueron muy blandos. Trataron de estar bien con sus hijos y le dieron todo lo que ellos no tuvieron. Y vino el fracaso de esos jóvenes. Dicen, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí. Yo voy a trabajar para darle todo lo que yo no tuve. Y ese es un grave error. El padre se vuelve blando y no está cumpliendo su verdadera función de paternidad. Otros provocaron muchas heridas y reacciones contrarias, reacciones no deseadas. Hirieron a sus hijos con heridas que todavía no sanan, pero que si permanecen abiertas van a transmitir a sus generaciones las mismas heridas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 del verso 15 adelante. Está el apóstol Pablo ahí exhortándonos y diciendo, miren bien, quiere decir observen, estén atentos, despierten, escuchen, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe, le dificulte y le impida alcanzar la gracia. Y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿La amargura contamina? Sí, contamina. El amargado no se queda solo. Va destilando su veneno aquí, acá, 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 allá, en todas partes. Y cuando el amargado está así, deja de percibir la gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios. Ahora, debemos entender los errores de nuestro
padres. Esos errores de nuestros padres no tienen la aprobación de Dios. Ellos erraron, se equivocaron, pero no quiere decir que Dios los aprueba. Y también debemos tener en cuenta que nadie nació padre. La paternidad se aprende, es una experiencia diaria. Y debemos comprender que estos padres, nuestros padres, tenían también sus propias heridas. Ellos mantenían abiertas heridas que sus propios padres les ocasionaron y que a su vez los padres de sus padres le hicieron a ellos. Entonces, lo que decía es que debemos comprender heridas abiertas las ocasionaron sus propios padres y la de los padres la ocasionaron los propios abuelos. Y entonces comienza la cadena. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra, Deuteronomio 5:9, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Definitivamente se trata de una cadena de consecuencias de heridas internas transmitidas de generación en generación que llegan a nuestras vidas sin que tengamos culpa de ellas. Por eso siempre les digo que lo que nosotros hagamos ahora va a repercutir hasta la cuarta generación. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A aprender a sembrar de nuevo. Y a sembrar bien. Porque si no les vamos a dejar estas cargas pesadas, cargas tan pesadas que no se ven, pero están ahí sobre los hombros y están dañando a las personas. Y nosotros tenemos la oportunidad con la palabra de cortar con eso para que nuestras generaciones no hereden todas estas cosas malas. A la gente y a la familia también. Si el padre es alcohólico, es lógico que el hijo sea alcohólico. Si su padre no es una buena persona, tampoco lo será su hijo. Su padre lo golpeaba a él, por eso él golpea a su hijo. ¿Han escuchado todas esas palabras? Sin duda que sí. Es el lenguaje común de la vida diaria de una comunidad. Pero son palabras que provocan ataduras. Ataduras que pasan de generación en generación porque ligan, atan, amarran vidas inocentes a condiciones desagradables por no haberse establecido en ellos la palabra de Dios. Si verdaderamente deseas que tus hijos queden libres de estas ligaduras, de estas ataduras, de estos lazos generacionales, si deseas que tus hijos asuman una vida diferente, entonces tienes que enseñarle a tus hijos principios de la palabra. Efesios 4, 23 y 24. Renovaos en el espíritu de sus mentes, o renóvense o renuévense en el espíritu de sus mentes y vístanse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, es necesario cambiar la imagen del padre que tenés. ¿Para qué? Para que te comiencen a valorar tus propios hijos en el futuro. Esto significa que ellos
deben aprender a dar valor a las personas y a las cosas. Así que es necesario que tengas en claro tu propia escala de valores para que transmitas una apreciación justa de cada una de las actitudes y de los hechos. Pensá, ¿cuántas cosas algunos padres dejan de valorar por estar sumidos en la marea que el mundo les presenta como forma de vida? Piensen, ¿cuántos momentos importantes para sus hijos los han dejado pasar por cosas superfluas o materialistas? Pensá, ¿cuánto tiempo has perdido de dialogar con tus hijos, de compartir experiencias que nunca más se repetirán por dedicar tu tiempo a tus amigos, entre comillas? Pensá en las actividades importantes que dejas pasar para mantener en alto tu imagen de padre. Solamente se puede entender esa actitud cuando no eres cristiano y Cristo no vive en tu vida. Pero estando en el camino del Señor, nuestras actitudes deben cambiar. ¿Para qué? Para que cambie nuestra imagen, tanto la imagen paterna terrenal como la imagen divina o celestial. Es común valorar las cosas cuando las perdemos. Por eso es que el Señor nos manda en Deuteronomio capítulo 5, verso 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y muchas veces, aún conociendo esto, no hay honra a los padres. Valoramos a nuestro padre cuando no lo tenemos. Valoramos la salud cuando la perdemos. Valoramos las pequeñas cosas cuando sufrimos por haberlas perdido, como es la verdadera felicidad. Así que es necesario que aprendamos a valorar la libertad que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio. Perdemos la libertad cuando tenemos miedo de cambiar los viejos hábitos. También perdemos la libertad cuando tenemos miedo de exhortar y corregir a nuestros hijos para que cambien su forma de vida. Perdemos la libertad cuando no modificamos nuestra escala de valores para asumir los valores y las formas de vida que Dios ha dejado establecida en su palabra. Vivir en Cristo sin la libertad de Cristo no es vivir a plenitud. Ahora ya conoces por qué tienes una pobre imagen de Dios como Padre. Ahora ya sabes el por qué tienes miedo a acercarte a Dios como Padre. Pero te tengo una buena noticia. Y es que Jesús vino al mundo a mostrarnos cómo es el Padre. Él es bueno. Es misericordioso. Es paciente. Es amoroso. Es perdonador. Entonces, si nosotros conocemos estas cosas, estás en el primer peldaño para cortar con esa cadena de heridas generacionales que venían provocando problemas en tu familia. Si no permites que el Señor sane tus heridas, las vas a seguir transmitiendo a tus hijos. Vas a tratar a tus hijos en la forma que te trataron a vos. Si no cambias tus valores, vas a medir a tus hijos con la misma vara con que vos fuisteis medido. Y este es el momento de dar un paso adelante porque Jesús es el único
capacitado para romper las cadenas de las heridas. Hay que dejarlo, sí, actuar en la vida. La verdad es que lo único que te va a hacer libre es lo que dijo Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad tienes que conocer? La verdad que el Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios. Que Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios. Y que Jesús es al mismo tiempo el tema del Evangelio y el autor del Evangelio. Y es Jesús quien trae las buenas nuevas de Dios al hombre. Porque Jesús es la encarnación misma de las buenas nuevas de Dios. Y el conocimiento de esta verdad es lo que te hace libre. A todos aquellos que están mirando la televisión, Lo Mejor del Trigo, quiero que recuerdes las veces que has dejado las cosas importantes de tus hijos por tus amigos o por cosas materiales. Las veces que tus hijos han salido al encuentro a recibirte y llegaste tan, pero tan molesto, enojado y aburrido que no les diste la más mínima importancia. A vos te estoy hablando para que no tengas más adelante que arrepentirse. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado. Y muchas veces los hijos o las hijas no valoran a sus padres cuando lo tienen. Sucede lo mismo con la salud, no la valoran cuando la tienen. Tampoco valoran las pequeñas cosas hasta que lo pierden o hasta que las pierden. Así que yo en esta hora te invito a que hagas una oración conmigo. Quizás has tenido un padre violento. Quiero decirte que Dios no estaba de acuerdo con eso. Quizás has tenido un padre abusador. Quiero decirte también que Dios no estaba de acuerdo con eso. Y ahora te está extendiendo su gracia y su favor para que entiendas que la libertad solamente viene con Cristo. Así que si vos quieres ser verdaderamente libre, yo te invito a hacer esta oración. Puedes repetir conmigo. Padre, reconozco que tengo una pobre imagen de paternidad. Y tú sabes por qué me cuesta tanto acercarme a ti. Pero he escuchado tu palabra. Y escuché que eres misericordioso, eres paciente, eres amoroso y perdonador. Entonces yo quiero eso en un padre y quiero que tú seas mi padre. Quiero que me enseñes y me sanes mis heridas, porque no quiero seguir transmitiendo las mismas heridas a mis hijos. Así que yo reconozco mi necesidad y te pido ayuda para poder acercarme al Padre con confianza, sabiendo que en Él voy a tener oportuno socorro para mi necesidad. Gracias, Dios, en esta hora, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.